Amigos, hoy os traigo unos trucos de cocina que os pueden facilitar el trabajo a la hora de cocinar. Quedaros hasta el final para no perderse ningún detalle. Cuando rompemos un huevo y se nos cae un trocito de cáscara dentro del recipiente, es muy difícil de sacarlo porque resbala mucho. Entonces simplemente mojamos el dedo en un poquito de agua y vamos a por el trocito de cáscara. Vais a ver cómo se pega del dedo y se saca muy fácil. Cuando queremos utilizar las varillas eléctricas, pero no tenemos una tapa especial para el bol donde vamos a preparar alguna receta, simplemente cogemos un plato de cartón, le hacemos dos agujeros con la ayuda de un cuchillo en la distancia de nuestras varillas, por supuesto. Luego introducimos las varillas por los dos agujeros y luego las acoplamos al aparato. De esta manera el plato de cartón va a tener la función de tapa para que no salpique nada fuera del bol. Como podéis ver, es un truco muy eficaz. Vamos a cocer huevos y también queremos que a la hora de pelarlos se quite muy bien la cáscara y muy fácil. Entonces, en el agua donde vamos a cocerlos, añadimos una cucharadita de sal y dejamos que se cuecen durante 9-10 minutos. Depende cómo los queréis, más duros o más blanditos. Y luego cuando ya están cocidos, sacamos los huevos en un bol con agua muy fría. En el caso que el agua no está muy fría, podéis añadir unos cubitos de hielo. Dejamos los huevos en este agua fría durante 10 minutos para que se enfríen totalmente. Y luego podemos coger cada huevo, le damos unos golpecitos con la ayuda de una cuchara, luego lo ponemos sobre la encimera y con la mano hacemos unos movimientos para adelante y para atrás, muy suaves pero con un poquito de presión. Así la cáscara se va a desprender fácilmente. Y mirad qué bien se ha pelado el huevo. Este truco es una maravilla. Cuando el programa de nuestra lavavajillas se había acabado, es importante dejar la puerta entreabierta y aquí vamos a colocar un paño limpio de cocina que sea un poco más gordito. Este va a absorber todo el vapor del interior y así los vasos, los platos y los cubiertos se van a quedar brillantes y sin ninguna mancha. Siempre estamos limpiando muy bien el fregadero, pero por los bordes exteriores siempre se acumulan cositas porque la humedad produce muchas bacterias o mucha suciedad. Entonces preparamos una mezcla, una solución de detergente y un poquito de vinagre de manzana o vinagre de vino. Es igual, tiene que ser vinagre porque tiene la función de desinfectar muy bien. Yo he utilizado una cucharada de detergente para lavavajilla y también 6 cucharadas de vinagre. Después de hacer la mezcla, echamos muy bien en un paño de cocina o una bayeta y luego en el interior introducimos la cola de una cucharadita. Echamos muy bien de esta solución por las partes exteriores de nuestro fregadero y luego con la ayuda de la bayeta donde tenemos la cucharadita metida, pasamos por todos los bordes exteriores para quitar toda la suciedad. Como podéis ver, aquí se acumula siempre suciedad, así que a cada 2 o 3 días está bien de pasar esta solución. Así mantendremos la cocina libre de bacterias y de suciedad. Por supuesto que esta mezcla de detergente con vinagre la podemos utilizar para desinfectar el fregadero por dentro y todas las superficies de la cocina. Y ahora vamos a ver un modo de cortar la cebolla muy fácil e ideal para los principiantes en la cocina. Simplemente pelamos la cebolla, la ponemos boca abajo, igual como podéis ver en la imagen, y hacemos cortes verticales desde arriba hasta abajo. Luego la colocamos al revés en la tabla y empezamos a cortar. Como veis, este modo de cortar la cebolla es muy fácil. Y como la cebolla suele picar mucho a los ojos, está bien de mojar una servilleta o un paño de papel y dejarlo al lado sobre la tabla de cortar. Así vamos a evitar estos picores que son tan molestos de la cebolla. Cuando queremos utilizar las yemas de los huevos para alguna receta y queremos que éstas cojan un color muy acentuado, muy fuerte, entonces añadimos una pizca de sal, removemos muy bien y dejamos las yemas en reposo durante 10 minutos.
vais a ver que van a tener un color mucho más bonito, mucho más fuerte, y así nuestros dulces o nuestros pasteles van a coger un color precioso. Y si hablamos de postres o bizcochos o dulces en general, debemos saber que podemos utilizar tanto el azúcar para endulzar nuestros preparados como la miel o también los edulcorantes. Es importante de saber cómo y cuándo utilizamos cada uno de estos endulzantes. Si se trata de una receta donde tenemos que añadir levadura de panadería, es importante de saber que en esta receta siempre utilizaremos el azúcar blanco o la miel, porque tiene la función de activar la levadura. En cambio, si vamos a preparar cualquier postre o bizcocho a base de levadura química, entonces podemos utilizar sin problemas el edulcorante como la sacarina, la stevia, el azúcar de abedul o también el eritritol. Estos edulcorantes los pueden utilizar las personas que sufren de diabetes o simplemente llevan una dieta para perder peso, porque realmente son edulcorantes que no tienen calorías como el azúcar o la miel. Cuando queremos utilizar la mantequilla para cualquier preparado y la ponemos a derretir en la sartén, siempre hay que añadir unas gotitas de aceite para evitar que la mantequilla se queme. El aceite soporta temperaturas mucho más altas que la mantequilla. Cuando necesitamos un poco de jugo de limón, no es necesario de destrozarlo entero. Simplemente lo cortamos por la mitad y lo introducimos en el medio de unas pinzas, hacemos un poco de presión y sacamos el jugo que necesitamos. Así podemos conservar más tiempo el limón dentro de la nevera para utilizarlo en otras ocasiones. Si no tenemos una tapa especial para nuestro robot de cocina, en el momento que preparamos cualquier receta y salpica por fuera, simplemente cortamos un trozo de papel film y cubrimos toda la parte exterior del bol y del robot. De esta manera ya no va a salpicar nada por fuera. Amigos, espero que os hayan gustado estos trucos de cocina y si es así no olvidéis de darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Quién sabe, a lo mejor a alguien le puede ser útil. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.